Continuación veremos lo que sería los conjuntos o la teoría de conjuntos. Como primer ejercicio tendríamos la determinación de los conjuntos A y B para un conjunto universo desde el 1 hasta el 8, donde A delta B, o sea, delta B ha de ser igual a 1, 2, 3, 4 hasta el 5. Luego tenemos B complemento, que sería 1, 4, 7. Esos son los datos iniciales que nos da. Diferencia simétrica, en este caso tendríamos que aplicar para A y B. Diferencia A, diferencia simétrica B. Si nosotros realizamos el diagrama de B, este es el diagrama de B, de A y B, representaría todo este conjunto, primeramente y esta parte. Entonces, por concepto, aquí sabemos que se encuentran elementos 1, 2, 3, 4, 5. Luego, representamos al conjunto B complemento. El conjunto B complemento, que sería todo lo que está fuera, lo que no pertenece a B. Eso es el complemento de un conjunto. Por tanto, nosotros podemos incluir que este sector es específicamente el área en común que tienen los dos conjuntos, porque si nosotros vemos en las figuras, aquí podemos encontrar que ambas representaciones de sus conjuntos presentan la misma figura. Por tanto, nosotros podemos indicar de que el área común ha de ser igual a estos dos. Por tanto, como es área común, tenemos que indicar qué elementos son comunes entre estos dos, los cuales esa área representaría los elementos comunes. Como tenemos aquí al 1 y aquí al 4, aquí tendría el 1 y aquí tendría el 4. De ahí obtengo los elementos comunes. Por tanto, el área común ha de ser igual a 4, pero la representación de este esquema de acá, ¿cuál sería? La representación de ese esquema representaría a menos B. A diferencia B. Esa sería la representación de este diagrama de Venn, de este solo sector marcado con rojo. Por tanto, nosotros tendríamos a los elementos 1 y 4. De ahí, de esta forma, nosotros podemos aplicar relaciones. El conjunto universo, por ejemplo, representa el todo. Es el todo. Si nosotros hacemos el conjunto universo común, el conjunto universo con propiamente el complemento de B, ¿qué es lo que no es común? Este sector de acá, que ustedes pueden observar. En todo caso, este sector de acá es el único sector no común de nuestro conjunto. Todo este sector de acá. Por tanto, si yo hago los demás elementos son comunes, salvo este sector que es no común. Por tanto, los elementos no comunes entre el conjunto B complemento y el conjunto universo serían todos los elementos diferentes a estos. Por tanto, como aquí tengo el 1, se descarta el 1, aquí tengo el 4, se descarta el 4, aquí tengo el 7, se descarta el 7. Los únicos elementos que me quedarían serían 2, 3, 5, 6 y 8. De esta forma determino que el conjunto B es 2, 3, 5, 6 y 8. También lo podría hallar por propiedades. Vamos a hacer ahora las diferencias gráficas. Por ejemplo, aquí tengo el diagrama de Venn de A diferencia B. Si yo uno o lo sumo el área del conjunto B, obtendría todo este diagrama. Este diagrama que ustedes están viendo acá, eso es lo que yo obtendría. Por tanto, este esquema, esta gráfica, representaría a nuestro conjunto A unión B. Por tanto, si yo quiero determinar los elementos de mi conjunto, tendría que unir la misma cantidad de elementos. Por tanto, para A menos B, a diferencia B, yo tengo que es 1 y 4. Y para el conjunto B, yo tengo que es 2, 3, 5, 6 y 8. Si yo uno los dos, tendría 1 y 4, 2, 3, 5, 6 y 8. Y esto sería equivalente
A unión B. Luego, puedo hacer la representación del esquema A delta simétrico B, que lo teníamos aquí arribita. Esto es la representación del esquema A delta simétrico B, sin considerar toda esta parte que está en rojo. Por tanto, ¿qué tendría entonces? Si yo considero a delta simétrico B y ya tengo el conjunto A unión B, yo puedo encontrar este pequeño sector que es lo que yo estoy buscando encontrar. En este caso yo podría encontrar este pequeño sector. Este sector, que representaría a la intersección del conjunto A intersección B. A intersección B. Y eso es exactamente lo que estamos tratando de presentar, ya que este conjunto es A intersección B, yo tengo la gráfica de A del simétrico B, y como yo tengo el esquema de A unión B, lo único que sería una resta o el segmento, los elementos no comunes. Por tanto, entre A unión B y A delta B, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Y en este caso, lo único que tengo sería 1, 2, 3, 4 y 5. Por tanto, los elementos comunes entre estos dos elementos serían, aquí tengo 1 y aquí tengo a 1. Aquí tengo al 2, bueno, aquí tendría al 2, al 3, al 4 y al 5, y aquí tendría al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Los elementos no comunes entonces serían 6 y 8. Por tanto, de esta forma concluyo que como los elementos no comunes son 6 y 8, tengo que el conjunto A intersección B representa los elementos 6 y 8. Por tanto, con esta pequeña explicación, yo puedo partir a determinar que la diferencia A menos B, que sería el diagrama de Venn representativo este, yo uno con el conjunto intersección y encuentro el conjunto A. Ya que este pequeño sector me representa este mismo pequeño sector de acá, yo puedo unir los elementos. Como ya tengo el conjunto A menos B, que estaría formado por los elementos 1 y 4, entonces para nuestro caso, con la intersección 6 y 8, tendría 1 y 4, 6 y 8. De esa forma encuentro el conjunto A y el conjunto B, que es lo que me pedía como respuesta de mi pregunta. Bueno, ahora podemos proseguir con el siguiente problema. Para el siguiente problema tengo determinar los elementos A, B y la unión. Si A unión B es A, B, C, E, F, G, H, A intersección B es A, E, y el conjunto B complemento es C, D, E, G, I. La intersección A intersección B representa este sector. Aquí se encuentra el elemento A y E. El complemento de B representa todo este sector que es C, D, G, I. Y A unión B representa todo esto que sería A, B, C, E, F, G y H. Por tanto, la área común entre el conjunto B complemento y A unión B, lo únicamente sería todo este pequeño sector de acá. Todo esto. Eso es lo común que existe entre estos dos conjuntos. Por tanto, al aplicar los comunes, ¿qué elementos comunes tengo entre el conjunto A unión B y B complemento? Entonces, si yo paso a calcular, si yo paso a marcar los elementos comunes, tendría, aquí tengo C y aquí tengo C. No tengo A, no tengo B, no tengo C, E, no tengo F, tengo G. Aquí tengo G, aquí tengo G. Y no, aquí tengo H y aquí solo tengo I. Entonces los elementos comunes serían C y G. Por tanto, yo concluyo que todo este sector estaría formado por los elementos C y G. Y su diagrama de Venn sería este. Por tanto, en símbolos se podría indicar que sería A diferencia B. De ahí, los elementos no comunes entre A unión B y
diferencia B. Si yo le quito a A unión B todo este primer conjunto, ¿qué me quedaría? Todo lo demás sobrante. ¿Qué sería esto de acá? Todo este pequeño círculo. Todo ese pequeño círculo. Por tanto, todo ese pequeño círculo representaría lo que es el conjunto B, en el cual, para complementar, si aquí tengo yo a los elementos C y G, lo único que me quedaría sería A, B, E, F, I, H. Por tanto, aquí obtendría A, B, E, F, I, H. ¿Y qué me representaría a el conjunto B? Entonces, es necesario notar que todo esto es igual al conjunto B. Para el conjunto A, ya que me piden encontrar igual los conjuntos A y B, tengo la diferencia B. Sus elementos serían C y G. Luego tendría para A delta B, A intersección B, donde los elementos que me da serían A y F. Por tanto, como yo quiero hacer la unión de los dos, encuentro el conjunto A, que sería AC y eje. De esta forma, yo puedo formar el diagrama de Venn representativo, ya que en un principio me indicaba que el conjunto unión estaba formado por los elementos, no tenía la representación del conjunto unión, pero aquí tenía los siguientes elementos. Tenía A, B, C, a ver, tenía A, tenía B, tenía C, tenía AD, tenía AF, D, E, luego tenía F, tenía G, tenía H y tenía AI. O sea, mi conjunto universo, por lo menos, tendría que estar formado desde A hasta el elemento I. Por tanto, para realizar todo este esquema, esta representación, yo lo único que tendría que hacer sería formar en cada parte. Por ejemplo, aquí tengo que este sector, a diferencia B, es C y G. Y A intersección B es AE. Y el conjunto B representaría todo esto. Lo único que me quedaría restante sería, ya que aquí tengo a A y a E, me quedaría B, F y H. Como he mencionado hace rato, mi conjunto universo por lo menos tendría que ser desde el elemento A hasta el elemento I. Yo empiezo a ver qué elementos están. A, B, C, falta el elemento D. Y luego A, B, C, falta D, E, F, G, H, E, I. El elemento D está en B complemento. Por tanto, el complemento de B puede representar todo esto, y esa parte es la que nos hemos olvidado acá. Sería, aquí tendría que tener la existencia del elemento D. Por tanto, contando, en este caso, todo mi esquema estaría completo. Y de esta forma yo puedo formar el diagrama de Venn completo y determinar el conjunto inverso. A, B, C, D, E, F, G, H, hasta ahí. Y este sería mi diagrama de Venn. Ahora aquí vamos a hacer algunos ejercicios sobre lo que sería simplificación de proposición, aplicando la teoría de conjuntos. Ya. Por tanto, vamos a continuar con lo demás. Y vamos a empezar por lo que sería la simplificación de funciones mediante leyes de la teoría de conjunto, que serían las mismas leyes, solo transformadas a lo que es la teoría de conjuntos.
Muy bien. Entonces, tendría A unión B menos diferencia A delta B, A diferencia métrica B, cierro paréntesis, equivalente a intersección B. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte va a ser demostrar desde este lado y llegar a este lado. Entonces, o vamos desde aquí hacia allí, o vamos desde aquí, para la representación, o vamos desde aquí hacia allí. Entonces, en este caso, hemos decidido partir desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá. Entonces, lo que me implica que este lugar, el resultado, tiene que mantenerse igual como está, no tiene que alterarse, solo este primer lugar. Eso ya es decisión de cada uno de cómo quiera partir. En un ejercicio vamos a hacer partiendo de este lado hasta llegar a este otro lado. Vamos a ver que tiene que llegar a lo mismo. ¿Por qué tomamos desde este lado? Se dirá. El punto principal ha de partir de querer simplificar todo. O sea, como tenemos que llegar a una equivalencia, entonces es más fácil simplificar esto y llegar a una simplificación que de una simplificación llegar a una función. Es mucho más complicado. Por ese lado partimos desde este lado. Entonces, aquí desarrollamos primero lo que es la diferencia simétrica, de que me dice A diferencia B, unión B diferencia A. Lo mantengo como está en paréntesis, si no puedo unirlos en paréntesis, lo abro con un corchete. Y luego aplico lo que es la diferencia. En este caso, la diferencia me indica el primero, intersección, el segundo, su complemento. Por tanto, aquí yo tengo el complemento. Aquí yo tengo el complemento, intersección, el complemento. Entonces, como todo está bien, sigo yo realizando operaciones. Y aquí tendría A intersección B complemento, aplicando diferencia, y aquí B intersección A complemento. Por la ley de Morgan, yo puedo meter este complemento y distribuir acá, 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 y a la vez también a la operación lógica. Por tanto, a la operación de teoría de conjuntos. Por tanto, yo mantendría esto igual, intersección, trabajo dentro del corchete, el complemento pasaría acá, lo que es la unión se convierte en intersección y el complemento pasaría acá. Nuevamente vuelvo a aplicar Morgan. ¿Para qué? Para llegar acá, para llegar acá y para llegar acá. En este otro caso hago lo mismo, para llegar aquí y para llegar aquí. Por tanto, sería, sigo en el corchete, A complemento, la intersección se vuelve unión, B complemento del complemento, me quedaría B, intersección, B complemento, la intersección se vuelve unión, A complemento del complemento, me quedaría A. De aquí tengo que notar una cosa. Aquí tengo a la intersección y aquí también tengo a la intersección. Como tengo a la intersección en ambos lados, estos corchetes yo puedo obviarlos por la ley asociativa, ya sea para lógica o conjuntos. Y puedo operar. En este caso voy a operar desde esto, este primero y este segundo. Por tanto, para evitar complicaciones, yo puedo aplicar acá propiedad distributiva inversa entre estos dos. Asociarlos, ya que me doy cuenta que aquí tengo B y aquí tengo B. Aquí tengo a la unión y aquí tengo a la unión. Por tanto, yo puedo aplicar propiedad distributiva a la inversa, B unión, y lo que me quedaría entraría dentro de un paréntesis. A intersección, el conectivo lógico de afuera se vuelve dentro, A complemento. Por la ley del complemento, yo tengo que todo esto llegaría a ser igual a un conjunto vacío. De esta forma me quedaría
que sería conjunto vacío unión B, intersección B complemento unión A. Por la ley de identidad, cualquier conjunto unido a un conjunto vacío queda el mismo conjunto. Y aquí podría aplicar lo que sería la distributividad. Este con este con este, luego este con este y por último con la unión. Entonces yo tendría B intersección B complemento, unión B intersección A. De esta forma yo puedo indicar que por complemento esto nuevamente llegaría a ser a un conjunto vacío y aquí tendría la unión y por tanto me quedaría B intersección A. Que sería lo mismo que por conmutatividad yo lo podría invertir y tendría A intersección B, A intersección B. Y de esta forma encontraría el resultado. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Este es específicamente el ejercicio del que les hablaba anteriormente, que sería A unión B, diferencia simétrica B unión C, equivalente a diferencia simétrica C menos B. De esta forma yo tendría lo siguiente. Voy a partir de este lado. Y voy a desarrollar todo esto para llegar a esto. Ya que lo ideal sería desarrollar esto y llegar a esto para encontrar el resultado, que sería lo más fácil. Pero vamos a ir por el camino difícil porque muchos tal vez ya tendrían la curiosidad de saber, pero si puedo ir de este lado a este lado, va a llegar a lo mismo. Y eso es lo que vamos a querer demostrar en este caso. Entonces, partimos por desarrollar la diferencia simétrica y tendríamos A menos C unión C menos A menos B. Desarrollamos la diferencia A intersección C complemento, unión C intersección A complemento, cerramos corchetes, intersección B complemento. Aplicamos lo que es la distributividad de este en acá y acá. Por tanto, aquí tendría B complemento intersección A intersección B complemento, intersección C complemento y C intersección A complemento, intersección B complemento, donde por fuera tendría la unión. Por ley de identidad, yo voy a asociar estos dos. Y a este con este. Claro, con la intersección. Porque yo puedo asociar de la forma que quiera por la ley de identidad. Y puedo además aplicar lo que estoy aplicando acá. Que cualquier conjunto vacío, cualquier conjunto unido a un conjunto vacío, me daría el mismo conjunto. Entonces, ese paso que yo estoy haciendo, ese gran paso que estoy dando, es lo que generalmente dificulta a querer demostrar. Y es por eso que es más conveniente la demostración por el otro lado. De esta forma, entonces, pasándonos en la explicación, tendría que llegaría a considerar un conjunto vacío, aquí igual otro conjunto vacío, este mismo quedaría fuera, aquí aplicaría la identidad, y por complemento, yo tendría que un conjunto vacío llegaría a ser esto, por la ley del complemento. Aquí igual. Y lo vamos a hacer con B para que se pueda simplificar. Por tanto, aquí yo puedo aplicar distributividad a la inversa, ya que aquí tengo B complemento, intersección, intersección. Entonces yo saco el B complemento, intersección, aquí me quedaría A unión B, que ya se parece a esto. Esa es mi intención. Entonces, de aquí yo igual aplicaría la distributividad inversa, ya que tengo intersección B complemento, intersección B complemento, y de esta forma me quedaría C unión B, que es lo que se parece. Ahora la idea sería simplificar estos dos. Bueno, por tanto, como es la misma operación por asociatividad, yo puedo eliminar estos corchetes, acá igual, y aplicar lo siguiente. Aquí me quedaría el primer paso. B complemento, intersección C complemento. Y mi idea va a ser sacar el complemento por la ley de Morgan inversa afuera. ¿Qué sería? Sacar el complemento implicaría que quedaría B, la intersección se volvería unión y el C complemento se volvería C.
Sigo manteniendo la operación de la intersección que quedaría por fuera. Lo mantengo, solo estoy asociando estos dos, no estoy haciendo desaparecer. Ahí está la clave, esto se mantiene. En este otro caso lo mismo, esta intersección se mantiene acá y lo único que me quedaría sería esto. Asociando estos dos, yo puedo llegar a esto, la misma deducción. Por tanto, de esta forma puedo aplicar la conmutatividad, la ley de la conmutatividad, que me implicaría la ley conmutativa y el Morgan inverso. Pero primero vamos a hacer la aplicación del Morgan inverso, que sería lo siguiente. Primero, diferencia, intersección B. Si nosotros recordamos, y lo voy a hacer con otras letras, si nosotros recordamos bien, tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Tengo D menos el elemento E, menos E, menos F. Su equivalencia ha de ser igual a D intersección F. Complemento. Esto es lo que me dice la ley de Morgan. Si yo aplico la ley de Morgan inversa, quiere decir que de aquí estoy yendo acá. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Como ya aquí tengo la intersección y el complemento, yo puedo indicar que sería todo esto llegaría a ser A unión B, diferencia B unión C. Igual aquí propiamente, el único problema, el único detalle es que a este C unión B lo he escrito como B unión C. Nada más, es lo único que he hecho variar. Por eso aplico la ley conmutativa, ya que es posible. De esta forma, esto también lo he escrito ya no como B unión A, sino como A unión B. Entonces, de esta forma es como yo desarrollando tendría A unión B, cierro paréntesis, menos B unión C, unión B unión C menos A unión B. Que sería prácticamente casi lo mismo. El único detalle es que si nosotros lo vemos a todo esto, esto lo podemos ver como la letra X menos Y, unión Y menos X. Y si alguien ya se ha dado cuenta, esta parte implicaría lo que es la diferencia simétrica. Por tanto, la diferencia simétrica inversa me daría A unión B, diferencia simétrica B unión C. Y de esta forma es como llego al resultado. Vamos a hacer un último ejercicio más de simplificación. Bueno, creo que dos más, sí, dos ejercicios más de simplificación para una pequeña explicación, ¿no? Para por si hay dudas, para querer abarcar esta parte y evitar, y para que puedan conocer. Y estar listos para su examen el día domingo. Por tanto, tendría A, delta simétrico B, delta, diferencia simétrica, abro paréntesis, B menos A, cierro paréntesis, cochete, menos B, equivalente a menos B. Vamos a desarrollar primeramente este primer lugar. Y tendría lo siguiente. A, delta simétrico B, intersección A, intersección B. Desarrollaría la diferencia, que sería B intersección A complemento. Y luego desarrollaría la diferencia, y en este caso también, intersección B complemento y la diferencia simétrica. ¿Qué sería? A menos B intersección A complemento, unión B intersección A complemento menos A. Y abro una llave, intersección B complemento. Lo que está fuera lo mantengo fuera, no lo meto, no trato de confundirme en esa parte. Por tanto, aquí yo puedo desarrollar nuevamente la diferencia, que sería A intersección el complemento, y el primero intersección del complemento segundo. De aquí yo puedo aplicar lo siguiente. Aquí tendría A intersección A complemento, entonces yo puedo eliminar los paréntesis debido a que estamos hablando de la misma operación, intersección a intersección. En este otro caso tengo que desarrollar mediante la ley de Morgan, que sería el complemento del primero, la intersección se vuelve unión, y complemento con complemento se queda A. De esta forma tendría, aquí puedo aplicar absorción, y aquí tengo A, aquí es intersección y aquí es unión. Tienen que ser diferentes para que sea la absorción, y de esta forma me quedaría A, solamente A.
Aquí propiamente dicho, ya que tengo A complemento, intersección A complemento, por idempotencia, esto sería igual a A complemento. Y lo que me quedaría sería B intersección A complemento. Intersección B complemento. Esto queda por fuera. Aquí, propiamente dicho, tendría que aplicar lo que es la distributiva, la ley distributiva, ya que no puedo aplicar absorción. Entonces, iría el A con el B y luego el A con el A complemento. Entonces, me quedaría A unión B con DB, intersección A unión A complemento. A unión A complemento por la ley del complemento representa el conjunto unión y todo conjunto intersectado con el conjunto unión me daría el mismo conjunto, que sería este mismo de acá. Intersección B complemento. Aquí no puedo aplicar otra vuelta a absorción, aplico lo que es la distributividad y tendría A intersección B complemento, unión B intersección B complemento. Y tendría lo mismo, ya que B intersección B complemento, o sea, un conjunto intersectado con su complemento, me daría un conjunto vacío. Y cualquier conjunto unido a un conjunto vacío me daría el mismo conjunto. De esta forma aplico la diferencia simétrica inversa y tendría A intersección B complemento, A menos A diferencia B, y aquí tendría A diferencia B. De esta forma es como concluyo esta demostración. Aquí lo vamos a hacer un poco más fácil, ya que tendría A menos diferencia B unión C, cierro paréntesis, abro corchete, unión A intersección B, unión A intersección C. ¿Qué es lo que podría hacer aquí? Tengo A intersección, puedo aplicar la distributividad inversa. Tendría A intersección B unión C. Y aquí voy a desarrollar la diferencia, la intersección y el complemento del segundo. Y aquí yo puedo aplicar lo que es la distributividad inversa, y aquí tengo A intersección y aquí también tengo A intersección. Entonces me saco la intersección de ambos lados y me quedaría B unión C, cierro paréntesis y complemento, unión B unión C. Como esto yo lo puedo llamar D. Entonces, D complemento me quedaría y aquí tendría D y sería unido. Un conjunto unido a su complemento me daría el conjunto universo por la ley del complemento y me quedaría A intersección unión. Cualquier conjunto intersectado con el conjunto universo sería el mismo conjunto. Y de esta forma encuentro ese conjunto. Y aquí vamos a hacer un problema más desarrollado sobre un poco de aplicación el cardinal en un conjunto. Esta n representa el cardinal. Por tanto, sean los conjuntos universo, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9, tendría, el conjunto A está formado por todas las X que pertenecen al conjunto universo, tal que 2 al X pertenece al conjunto unión. Entonces, las X llegarían a ser de este conjunto. De este conjunto. Entonces, yo pruebo. 2 a la 0 me da 0. 2 a la 1 me da 2. 2 a la 0 me da 1. 2 al cuadrado me da 2. 2 a la 1 me da 2. 2 al cubo me da 8. Por tanto, 2 a la 0 me da 1. 2 a la 0 es posible. 2 a la 1 me da 2. Luego tendría 2 al cuadrado y 2 al cubo. Ya después, si yo emplearía 2 a la cuarta, ¿a qué sería igual? A 16. Y 16 ya no pertenece a este mismo conjunto universo. Por tanto, este elemento se descarta. Y los únicos valores de X posibles serían 0, 1, 2, 3. Entonces tendría 0, 1, 2 y 3. Para el conjunto B, propiamente dicho, empleamos el mismo principio. Partimos del mismo lugar. Dice, X pertenece al conjunto universo tal que X es menor que 1 y menor que 7. No hay un igual, por si acaso. Eso quiere implicar que no es ese elemento. Respetando la escala, luego después del 1, entraría el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y el 7 no puede entrar porque dice que tiene que ser menor que 7.
De esta forma encuentro el conjunto B. Y para el conjunto C dice X pertenece al conjunto universo, tal que la raíz de X pertenece al conjunto universo. La raíz de 0, no se conoce. Las únicas posibilidades son la raíz de 1, que tengan raíz cuadrada exacta, raíz de 4 y raíz de 9. De esta forma yo tendría que los únicos valores posibles serían 1, 4 y 9. Ya que si yo puedo poner, digamos, raíz de 5 o raíz de 2, esto es 1,40 y pico. No estoy muy seguro. 4 y algo más. Entonces, ese 1, no está dentro del conjunto universo y es por eso que se lo descarta. Al igual que estos otros valores, donde los únicos que van a cumplir con raíces exactas sería 1, 4 y 9. De esta forma, nosotros empezamos a formar el diagrama de Venn. Vamos a considerar un diagrama de Venn clásico para tres conjuntos. Conjunto A, conjunto B, conjunto C, donde se presentaría intersecciones entre los dos conjuntos y una intersección de triple conjunto. Entonces, de esta forma yo tendría A estaría formado por el elemento 0, 1, 2, 3. B, 2, 3, 4. ¿Qué elementos comunes existe entre A y B? Por ejemplo, los comunes entre A y B es que aquí tengo el 2 y aquí tengo el 3. Aquí tengo el 2 y el 23. El sector representativo para los elementos comunes entre A y B sería este sector. Todo esto. Solo entre elementos comunes. Y aquí en C no existe. Sería 2 y 3. Luego, para los elementos comunes entre el conjunto A y el conjunto C, el único elemento común sería el elemento 1. Nada más. El 1 entraría en este sector, no en este sector de medio, y aquí este sector representa la triple frontera, implicando que los tres conjuntos forman parte de eso, pero uno solo existe en A y en C. Luego haría el análisis para el conjunto B con el conjunto C. Los únicos elementos comunes serían el 4. Por tanto, aquí se encuentra el 4. Los sobrantes llegarían a pertenecer. Por ejemplo, aquí está 1, aquí está 2 y 3, y el único elemento faltante sería 0. En este otro caso, 5 y 6, y en este otro caso, 9. Entonces, los cardinales que me piden encontrar sería el cardinal de B menos A. El cardinal de B menos A, ¿qué sector representa? Representa, de B menos A, representa todo este sector de acá. Donde los únicos elementos existentes serían el 5 y el 6 y el 4, por si acaso. El 4. Todo esto es B menos A. Porque solo estamos hablando de A y B. No estamos hablando del conjunto C por el momento. B menos A, ¿cuántos elementos existen? 1, 2. El cardinal se presenta el número de elementos existentes. Por tanto, como aquí existen 3, 3. Luego me paso a delta C. A delta C representa todo este sector. Todo esto que es A. Hasta este pequeño sector. Y todo esto que es B. Donde los únicos elementos existentes en aquí sería el 0, el 1, el 4, el 5, el 6, menos el 2 y el 3, ya que se encuentran justo en este sector. Por tan solo tendría 5 elementos existentes. Luego me piden encontrar B complemento delta C complemento. ¿Cómo encontrar ese conjunto? Para conjunto B complemento delta C complemento, si nosotros recordamos el desarrollo de la fórmula, tendría que B complemento delta C complemento llegaría a ser igual a B complemento menos C complemento unión B complemento, C complemento
menos B complemento. Y de esta forma obtendría eso. Ya que de este lugar, de estos valores, podría encontrar primero cuántos elementos existen acá, entre B complemento y C complemento. Entonces, lo que yo voy a hacer es ese análisis. El conjunto B complemento es todo lo que no pertenece a B. El conjunto B complemento es todo lo que no pertenece a B. Entonces, todo lo que no pertenece a B sería todo lo que está fuera de B. Solo vamos a marcar B y lo que estaría fuera de B sería todo lo demás. Todo esto es, por si acaso, todo esto. Todo esto es B complemento. Por tanto, ¿cuál sería C complemento? Todo lo que no pertenece a B. Es por eso que nosotros vamos a indicar que todo lo que no pertenece a B sería esto. Lo que no pertenece a C sería esto. Todo lo que está por fuera. ¿Qué parte, qué segmento le estoy quitando al conjunto B? O sea, el conjunto, porque todo esto es igual, todo eso mismo es el conjunto C complemento, todo lo que no pertenece al conjunto C. Por tanto, si yo quiero hacer la resta de a B complemento, le voy a quitar lo común con C complemento. Y obtendría esta pequeña parte. ¿Qué sería? Lo que le voy a quitar al conjunto B complemento ha de ser todo, salvo un pequeño sector, que ha de ser, ya que es todo lo que está afuera, llegaría a ser este pequeño sector que ustedes están viendo. Ya que pertenece a nuestro conjunto B complemento, pero no pertenece a nuestro conjunto C complemento. Por tanto, con esa lógica, yo puedo indicar que los elementos, el número de elementos en este caso sería 2. Ahora vamos a hacer el análisis respecto a qué conjunto, al C complemento, ¿qué le voy a quitar de B complemento? Todo lo que sería fuera de B complemento sería este sector. Este sector sería el que iría yo a quitar. ¿Qué sería desde este valor? O sea, desde acá, que eso es todo lo que pertenece a ese complemento, ¿qué elementos me quedaría a mí? Sería el 2, el 3, el 5 y el 6. Entonces, de esta forma que el número de elementos acá, está aquí he habido un error, el número, el desorden, no sé, el número de elementos acá no es 2, sería 4. Entonces, 2 más 4 no me daría 4, me daría 6. Entonces, de esta forma es como yo encuentro 6. Si no ha habido un poco de entendimiento en esta parte, les recomiendo desarrollar e identificar de mejor manera la operación. O sea, la diferencia lo vuelve intersección y unión y trabajan de esa forma. Por tanto, ahora lo que yo busco es querer encontrar todo esto de acá. En la otra fórmula, que sería A unión C, intersección B complemento. Un minuto mientras todo se va borrando. Ya. Entonces, de esta forma, yo quiero encontrar ahora todo lo que pertenece a nuestro conjunto A unión C, representaría todo este conjunto de acá. A unión C representaría a este conjunto. Hay un...
Eso es lo que me representaría A unión C, todo lo que está con azul. Ahora yo quiero quitarle a ese conjunto todo lo que no pertenece al conjunto B. Todo lo que no pertenece al conjunto B. O sea, intersección con el conjunto B. O sea, lo que es común con el conjunto B. Si nosotros analizamos nuestro conjunto B es todo esto de acá. Y ya al ver el diagrama ya se me dio dar cuenta qué sector es lo que nosotros estamos buscando. Por tanto, nuestro sector a buscar de nosotros llegaría a ser este. Lo común entre A unión C llegaría a ser todo esto. Que los elementos únicos existentes serían el 2, el 3 y el 4. Por tanto, ¿cuántos elementos existen? 3. Y luego este último problema, para terminar, que nos diría, sean los conjuntos A y B tales que A delta B tiene 10 elementos y A unión B tiene 25 elementos. ¿Cuántos elementos tiene A delta B? Sean los conjuntos A y B tales que, lo voy a subrayar para que sea un poco más notorio, A intersección, uy, mucho. A delta B tiene 10 elementos, A unión B tiene 25 elementos y nos pide encontrar cuántos elementos tiene A delta B. A delta B está representado en este diagrama. A diferencia simétrica B. Todos estos conjuntos de acá. A unión B representa todos estos conjuntos. Si yo me doy cuenta, el sector común entre estos dos sería este sector de acá. Ese pequeño sector de ahí. ¿Qué me representaría al conjunto? Al conjunto A intersección B. Por tanto, como me pide encontrar los elementos de A intersección B, yo puedo indicar lo siguiente. El cardinal de A intersección B ha de ser igual. Como este es el total, el cardinal de A unión B menos el cardinal de A delta simétrico B. Lo cual me diría que sería 25 menos 10, 15 elementos. Y de esta forma es como concluimos lo que serían los ejercicios.